Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos en cómo ideas bien profundas de la física, como la relatividad de Einstein, pues no solo nos dan una imagen extraña y fascinante del universo, Ujú. sino que son como el motor secreto detrás de tecnologías que usamos, bueno, todos los días. Y también le echaremos un ojo a cómo la ciencia y la literatura, que a veces parecen polos opuestos, pues chance tienen algo de qué platicar. Suena súper interesante, esa conexión final. Sí, ¿verdad? Para este análisis tenemos varios materiales. Hay unos extractos sobre cómo se aplica la relatividad en tecnología, de varias fuentes. Una es Faster Capital. También un texto, pues más denso, pero muy bueno, de la Universidad de Granada sobre relatividad general. Ajá, el de Granada es clave para la teoría pura. Exacto. Y para cerrar, un artículo que piensa sobre la ciencia y la obra de Borges. Ya sabes, el escritor argentino. Borges y la ciencia. Órale, eso promete. Nuestro plan hoy, digamos, es doble. Primero, pues, ver cómo ideas que suenan súper abstractas, ¿no? Como eso de que el tiempo se estira o el espacio se curva. Que suena a ciencia ficción casi. Totalmente. Pero cómo eso se vuelve herramienta práctica, esencial. Y segundo, pues apreciar esas conexiones que no siempre vemos entre la ciencia dura y otras formas de entender el mundo, como la literatura. Vamos a empezar con algo que seguro muchos usamos diario sin pensarlo dos veces. El GPS. Ah, el GPS, claro, un ejemplo perfecto. Ok, a ver, vamos a desempacar esto. Usamos el GPS para todo, ¿no? Buscar un café, no perdernos en carretera. Funciona con satélites, muchísimos, que le dan vueltas a la Tierra rapidísimo, como a 14,000 kilómetros por hora. Una velocidad brutal. Y ahí es donde entra la relatividad especial de Einstein. Nos dice que para esos satélites que van tan rápido, sus relojes pues van un poquito más lento que los nuestros aquí en la Tierra. Es mínimo, ¿no? ¿Cuánto será? Poquísimo, sí, unos 7 microsegundos cada día, o sea, millonésimas de segundo. Casi nada. Pero espérate, porque eso no es todo. Aquí es donde la cosa se pone todavía más Einstein con la relatividad general. A ver, Esos mismos satélites, además de ir rápido, están más lejos del centro de la Tierra, o sea, en un campo gravitatorio más débil que el nuestro aquí abajo. claro, la gravedad disminuye con la altura. Exacto. Y la relatividad general predice que los relojes van más rápido donde la gravedad es menor. Y este efecto, fíjate, es más grande que el de la velocidad. Le suma como 45 microsegundos al día. O sea, a ver, tenemos dos efectos que se pelean. La velocidad los atrasa 7 microsegundos, Ujú. pero la menor gravedad los adelanta en 45. Entonces, el resultado neto es que los relojes de los satélites van más rápido que los de la Tierra, por unos 38 microsegundos al día, 45 menos 7. Justo. 38 microsegundos diarios de adelanto. Y podrías pensar, bueno, ¿qué tanto son 38 millonésimas de segundo? Pues sí, suena que no importa, ¿no? Para nada. El sistema GPS necesita una precisión, bueno, de nanosegundos, 1.000 millonésimas de segundo. Si no corrigieran constantemente esa diferencia de 38 microsegundos diarios, que son 38.000 nanosegundos, Uf, los errores en la posición se irían acumulando. Imagínate como 10 kilómetros de error cada día. 10 kilómetros. O sea, en unas horas ya no serviría para nada. Exacto, en nada, sería inútil. Así que esa teoría tan abstracta del tiempo y el espacio, pues es ingeniería básica, totalmente esencial para que encontremos el súper. Es increíble. Sí, es una demostración padrísima de cómo la física más fundamental se vuelve tecnología cotidiana. Y no es el único caso. Pensemos en medicina, los escáneres PET, tomografía por emisión de positrones. Ah, los PETs. También fascinantes. Suenan súper high-tech, ¿no? Pero su base también está, pues, en física muy fundamental. Así es. En un PET lo que hacen es inyectarle al paciente una sustancia, un marcador, que tiene un isótopo radioactivo, pero uno que dura muy poquito tiempo. Radioactivo, pero seguro. Sí, dosis muy controladas y de vida muy corta. Lo interesante es que este isótopo emite positrones. Positrones, ¿eso qué es? Son como la antimateria del electrón.
su gemelo opuesto, digamos. Cuando un positrón de estos choca con un electrón normal en el cuerpo del paciente, ¡Ah! ¡Pum! Se aniquilan. se aniquilan. ¿Así? ¿Desaparecen? Exacto. Su masa se convierte toda en energía. Es la E igual a mc cuadrada de Einstein en acción, pero de una forma muy particular. Se crean dos fotones, dos partículas de luz, pero de muy alta energía, rayos gamma, y salen disparados justo en direcciones opuestas. Ok. ¿Y el escáner? El escáner PET es como un anillo de detectores que rodea al paciente y está diseñado para cachar justo esos pares de rayos gamma que salen en direcciones contrarias. Y me imagino que aquí el tiempo vuelve a ser súper importante, ¿no? Totalmente crucial. El sistema mide la diferencia de tiempo, que es pequeñísima, entre cuando llega un fotón a un lado del anillo y cuando llega su compañero al lado opuesto. Wow. Con esa diferencia de tiempo, y sabiendo la velocidad de la luz, que la relatividad nos dice que es constante para todos, la máquina calcula con una precisión bárbara dónde ocurrió exactamente esa aniquilación dentro del cuerpo. Y juntas muchas de esas aniquilaciones. ¡Millones! Y reconstruyes una imagen en 3D que te dice dónde se está acumulando esa sustancia radiactiva, que normalmente es donde hay más actividad metabólica, como en tumores o zonas inflamadas. Es física de partículas y relatividad trabajando juntas para ver qué pasa adentro. ¡Impresionante! Sí, la verdad que sí. Las fuentes que revisamos también tocan otras áreas donde la física y la computación avanzada están, pues, cambiando todo. Los coches autónomos, por ejemplo. Ah, sí. Otro mundo. No dependen de la relatividad como el GPS, claro, pero sí de física muy sofisticada en sus sensores, el LiDAR, el radar, las cámaras y algoritmos súper complejos para juntar toda esa info y que el coche tome decisiones. La precisión al sincronizar datos de todos esos sensores, aunque no sea relativista, es vital. Correcto. Es que la capacidad de procesar esa cantidad brutal de datos de sensores, identificar cosas, predecir cómo se van a mover otros coches o peatones y navegar, todo eso necesita aplicar principios de óptica, de cinemática y sobre todo inteligencia artificial muy, muy avanzada. Es otro ejemplo de cómo juntas principios científicos con poder de cómputo y creas, pues, cosas nuevas. Exacto. Se ve un patrón, ¿no? La física fundamental nos da las reglas del juego, la base. Y la tecnología, la computación, nos permite jugar a niveles de precisión y de complejidad que antes ni soñábamos. Navegar con GPS, diagnosticar con PET, que un coche se maneje solo. Parece que para entender bien la base de todo esto tenemos que clavarnos un poco más en la teoría misma. Y aquí es donde, el texto de la Universidad de Granada nos da una luz bien interesante sobre cómo nació la relatividad especial. Ujú. Porque mucha gente cree, y yo me incluía, que Einstein la sacó sobre todo para explicar el experimento de Michelson-Morley. ¿Te acuerdas? Ese que no encontró el famoso éter. Sí, esa es la versión popular, el experimento fallido que obligó a repensar todo. Pero el texto de Granada aclara que la motivación de Einstein era más conceptual, más profunda. Había como una bronca, una incompatibilidad entre dos gigantes de la física de ese tiempo. La mecánica de Newton, que decía cómo se mueven las cosas. La de las manzanas y las leyes del movimiento. Esa mera. Y por otro lado, la teoría del electromagnetismo de Maxwell, que describe la luz, la electricidad, el magnetismo. El problema era cómo trataban el movimiento los observadores a distintas velocidades. Usaban, digamos, simetrías distintas. Simetrías distintas. ¿Cómo? O sea, que las reglas no cuadraban. Algo así. Las ecuaciones de Maxwell, las de la luz, implicaban que la velocidad de la luz era la misma para todos. No importaba si te movías hacia la luz o te alejabas. Siempre la misma velocidad. Lo cual ya suena raro de por sí. Muy raro. Pero las reglas de Newton y Galileo decían que las velocidades se suman. Si corres hacia una linterna, deberías medir la velocidad de la luz más tu velocidad. Había una contradicción directa. Ok, ¿y Einstein qué hizo? Tuvo la audacia de decir, a ver, las ecuaciones de Maxwell funcionan perfecto para la luz. Entonces las que deben estar mal o incompletas son las reglas de Newton sobre el espacio, el tiempo y cómo sumamos velocidades. Hay que cambiarlas. ¡Guau! ¡Qué agallas! Y ese cambio nos llevó a ideas loquísimas. Exacto. Nos llevó a que el espacio y el tiempo no son absolutos.
Lo que mide un observador en distancia o duración depende de cómo se mueve respecto a otro. Las famosas transformaciones de Lorentz son las nuevas reglas matemáticas que conectan esas mediciones. Y eso cambió también la energía y todo eso. Claro, cambió la dinámica. De ahí sale la conexión entre masa y energía. El texto de Granada la pone más completa que solo E igual a mc al cuadrado. Muestra que la energía total de algo que se mueve es, más o menos, su energía en reposo, que sí es m0c al cuadrado, más la energía cinética de Newton, medio de m0b al cuadrado, pero con correcciones si vas muy rápido. Y para poder hablar de todo esto, se inventó el concepto de espacio-tiempo. Bueno, no lo inventó Einstein, sino uno de sus profes, Hermann Minkowski. Él se dio cuenta de que todo esto de la relatividad especial era más claro si juntabas el espacio, largo, ancho, alto, y el tiempo en una sola cosa, un tejido de 4 dimensiones. El espacio-tiempo. El espacio-tiempo. Pero, ojo, no es nomás pegar las dimensiones y ya. Tiene propiedades geométricas especiales. El texto le dice pseudo-euclidio. Suena complicado. Sí, el nombre técnico asusta un poco. Pero la idea central es que la distancia entre dos eventos en este espacio-tiempo, lo que se llama el intervalo, se calcula mezclando espacio y tiempo de una forma particular. Algo como s al cuadrado es igual a c al cuadrado, t al cuadrado, menos x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado. Y lo importante es que este intervalo sí es el mismo para todos los observadores. Es invariante. Ah, o sea, aunque midamos distinto el tiempo y el espacio por separado, ¿esa combinación da lo mismo para todos? Exacto. Y el valor de ese intervalo nos dice si un evento pudo causar otro. Si S cuadrada es positivo, se llama tipo tiempo. Si no pudieron tener conexión causal, si S cuadrada es negativo, tipo espacio. O si están conectados por luz, S cuadrada igual a 0. Imagínate como conos de luz saliendo de cada evento. Todo lo que está dentro del cono de futuro puede ser afectado por el evento. Todo lo del cono de pasado pudo afectarlo. Esa es la estructura causal que impone la relatividad especial. ¡Qué loco! Una estructura causal tejida en el universo. Pero Einstein no paró ahí, ¿verdad? Quería meter la gravedad en esto. Justamente. La relatividad especial era para sistemas sin aceleración. Pero, ¿y la gravedad? Ahí vino la segunda revolución de Einstein, la relatividad general. Su idea fue aún más radical. No es una fuerza que jala cosas a distancia, como decía Newton. Entonces, ¿qué es? Es la curvatura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo se curva, así como una sábana con una bola de boliche encima. Esa es la analogía clásica. Y sí, ayuda a visualizar. La masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y esa curvatura le dice a la materia y también a la luz cómo moverse, qué camino seguir. Órale, ¿y cómo llegó a eso? Partió de una idea clave, el principio de equivalencia. Ah, el del elevador, que si estás en una caja cerrada no sabes si estás quieto en la Tierra sintiendo la gravedad o si estás en el espacio acelerando hacia arriba, que los efectos son iguales localmente. Ese mero. Y ese principio que parece simple tiene consecuencias gigantescas y medibles. 1. La dilatación gravitacional del tiempo. Los relojes van más lento cuanto más fuerte es la gravedad. Es el efecto que domina en el GPS, como dijimos. Claro, los 45 microsegundos. Exacto. 2. La luz se curva al pasar cerca de masas, no porque la jale la gravedad como fuerza, sino porque sigue las rectas en ese espacio-tiempo curvo. Se confirmó en un eclipse en 1919. Famosísimo ese eclipse. Y 3. El corrimiento al rojo gravitacional. La luz pierde energía, se hace más roja al tratar de subir o escapar de un campo gravitatorio. También se ha medido. ¿Y todo esto, toda esta idea de espacio-tiempo curvo, se describe con matemáticas? Sí, con las famosas ecuaciones de campo de Einstein. Son un conjunto de ecuaciones bastante complejas. Las que se ven como RMU menos un medio GMU R es igual a menos 8 pi G NTMU. Esas mismas. No hay que saberse los símbolos, pero la idea es brutal.
El lado izquierdo describe la geometría del espacio-tiempo, o sea, cómo está curvado. Usa cosas que se llaman tensores. ¿Y el lado derecho? El lado derecho describe lo que está causando esa curvatura, cuánta materia y energía hay y cómo se distribuye. Usa otra cosa llamada tensor de energía-momento. Es la frase esa de Wheeler, ¿no? El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Ahora sí me cae el 20. Exactamente esa es la esencia. Y lo genial es que estas ecuaciones no solo explicaron cosas que ya se sabían, pero que Newton no cuadraba del todo, como un detallito en la órbita de Mercurio. El avance del perihelio. Sino que predijeron cosas totalmente nuevas y extrañas. Predijeron las ondas gravitacionales, esas como olas en el espacio-tiempo que viajan por el universo cuando pasan cosas muy violentas, como choques de agujeros negros, y que ya detectamos. Sí, desde 2015. Increíble. Y también predicen los agujeros negros. Los agujeros negros, que salen de la solución de Schwarzschild a las ecuaciones cierto. Esas regiones donde la gravedad es tan bestia que ni la luz se escapa. Correcto. Esa solución matemática describe cómo es el espacio-tiempo cerca de una masa muy compacta y predice que hay un punto de no retorno, el horizonte de sucesos y una singularidad en el centro donde la curvatura se dispara y, bueno, ahí fallan nuestras teorías actuales. ¡Wow! Y además, las ecuaciones de Einstein son la base de toda la cosmología moderna. Nos permiten describir cómo el universo se expande desde el Big Bang, algo que vemos en observaciones como el fondo cósmico de microondas. Es asombroso cómo una teoría sobre la gravedad termina contándonos la historia del universo entero. Es que sí, es vertiginoso pensar hasta dónde llegan estas ideas. Y eso nos lleva al último punto, que es un giro, pues, distinto. Una de las fuentes nos hace pensar en la relación entre la ciencia, con toda esta lógica y matemática, y la literatura, usando a Borges como ejemplo. Ah, Borges otra vez. Sí, porque normalmente uno piensa en ciencia y literatura como, pues, cosas separadas, ¿no? La razón fría versus la imaginación loca, lo objetivo versus lo subjetivo. Sí, es la visión clásica. Dos culturas, casi. Pero el artículo que tenemos dice que chance esa separación es, pues, medio falsa. Cita algo así como que la literatura y la ciencia se parecen mucho. Ambas buscan conocer, entender el mundo, y las dos usan la imaginación como herramienta clave. La ciencia usa la imaginación. Claro, para plantear hipótesis, para diseñar experimentos, para visualizar modelos que no vemos, como el espacio-tiempo curvo. Y la literatura, pues, imagina mundos, explora la experiencia humana, juega con la realidad. Ok, pero el artículo sí ve diferencias, ¿no? La literatura va más a lo subjetivo, a la emoción, al arte de la palabra. La ciencia busca ser objetiva, verificable, muchas veces con un fin práctico. Sí, reconoce las diferencias, pero dice que ambas buscan la verdad. La ciencia, verdades sobre cómo funciona el mundo físico. La literatura, verdades sobre la condición humana, el sentido de las cosas, nuestra forma de ver el tiempo, el infinito, la realidad. Y se pueden influenciar. Exacto. La ciencia inspira historias, mundos de ciencia ficción, y quizá la literatura, al hacer preguntas raras o imaginar futuros posibles, pues también le abre la cabeza a los científicos. Pensar en Borges con sus laberintos, sus bibliotecas infinitas, cómo juega con el tiempo en cuentos como El jardín de senderos que se bifurcan. Aunque él no hacía ciencia, como que sus ideas resuenan con preguntas sobre la realidad y las posibilidades que la física moderna también se hace, ¿no? Con otras herramientas, claro. Oye, sí. Entonces, si tratamos de juntar todo lo que platicamos, ¿qué nos queda? Empezamos viendo cómo la relatividad, que suena súper abstracta, es clave para cosas bien concretas como el GPS o el PET. Luego nos metimos a la teoría misma, a la idea del espacio-tiempo que se curva y que manda. Ajá. La importancia brutal de la ciencia básica. Esas ideas que nacen de la pura curiosidad por entender cómo funciona el universo. Que parecen no servir para nada al principio. Exacto. Y acaban transformando nuestra vida diaria de formas que ni sus creadores soñaron. Y con una precisión que, bueno, desafía el sentido común. Cierto. ¿Y la segunda parte?
La segunda es recordar que el conocimiento no viene en cajitas separadas. Las grandes preguntas sobre el tiempo, el espacio, la causa y efecto, la realidad, pues las exploran la física, la filosofía, la literatura, cada una desde su trinchera, y juntas nos dan una visión más rica, más completa del mundo y de dónde estamos parados. Me gusta eso. Y para cerrar, quiero traer una idea que me voló la cabeza del texto de Relatividad de Granada. Conecta raro con eso de las conexiones ocultas que decías de Borges. A ver. El texto menciona de pasada que algo tan básico como que la carga eléctrica esté cuantizada. O sea, que toda la carga eléctrica viene en paquetitos iguales, múltiplos de la carga del electrón, nunca una fracción. Ajá, un hecho fundamental pero misterioso. Pues podría explicarse teóricamente por algo increíble, la existencia de monopolos magnéticos. ¿Monopolos magnéticos? ¿Como imanes con un solo polo? ¿Norte o sur? Esos, que son hipotéticos, nunca hemos visto uno. Es una idea de Paul Dirac. Sí, la conozco. Una idea elegantísima. Pero lo loco es esto. La teoría de Dirac dice que si existiera un solo monopolo magnético en todo el universo, eso bastaría para explicar matemáticamente por qué la carga eléctrica está cuantizada en todos lados. Una partícula que chance ni existe, dictando una ley universal. Es una conexión profunda y totalmente inesperada. Exacto. Y eso nos deja pensando, si cosas tan básicas como la electricidad y el magnetismo chance están conectadas de formas tan escondidas y fundamentales, ¿qué otras conexiones así de profundas habrá entre partes de la realidad que hoy vemos como separadas? ¿Qué secretos de la estructura del universo esperan ahí, a que los descubramos? Ya sea con la ciencia dura, las ecuaciones, los experimentos, o chance también con la imaginación, con el arte, con la literatura. Da para pensar, ¿no? Totalmente. Hasta la próxima exploración.